Mi hijo me dejó sola después de quedarse con mi casa, pero triunfé consiguiendo 5,6 millones que cambiaron todo. Nunca pensé que las manos que una vez besé con tanto amor serían las mismas que me quitarían todo. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogando. Me llamo Bárbara Gómez. Tengo 61 años y he vivido toda mi vida en Guadalajara, en la misma casa donde crié a mi hijo Álvaro con mis propias manos callosas de tanto coser. Esa casa de adobe y tejas rojas, con su pequeño patio lleno de bugambilias que planté cuando él era apenas un bebé, había sido mi refugio, mi orgullo, mi mundo entero durante más de 30 años. Cada mañana me levantaba a las 5, cuando el aire aún guardaba el frescor de la madrugada y las campanas de la iglesia de San Juan de Dios comenzaban a sonar a lo lejos. Ponía el café en la estufa de gas, esa que compramos de segunda mano cuando recién nos casamos con su padre, y mientras el aroma llenaba la cocina, yo rezaba una oración silenciosa pidiendo que ese día fuera bueno para todos nosotros. Mi rutina era simple pero cansada. Desayunaba un pan tostado con mantequilla, siempre la más barata del mercado, y café negro, muy negro, porque el azúcar se había vuelto un lujo que no podía permitirme desde que mi pensión se reducía cada año como si fuera una broma cruel del gobierno. Después me sentaba en mi vieja máquina Singer, esa que heredé de mi madre y que aún funcionaba como el primer día, para coser los encargos que me traían las vecinas: dobladillos, arreglos de vestidos, reparación de camisas de trabajo. Mis dedos se movían mecánicamente sobre la tela, guiando cada puntada con la precisión que solo dan 40 años de experiencia. Pero mientras mis manos trabajaban, mi mente siempre vagaba hacia Álvaro, mi único hijo, mi orgullo, el hombre al que había sacrificado todo para que pudiera estudiar administración de empresas, para que no tuviera que vivir con las limitaciones que yo había conocido toda mi vida. Cuando él tenía 12 años y su padre murió en ese accidente de trabajo tan absurdo, una viga mal colocada en la construcción que le aplastó el pecho como si fuera papel, yo tomé la decisión de que Álvaro nunca conocería la pobreza. Trabajé doble turno. Vendí hasta mis aretes de oro, los únicos que tenía, los que mi madre me había dado para mi boda. Cociné para afuera, lavé ropa ajena, limpié casas de gente rica que me trataba como si fuera invisible. Pero valió la pena. Álvaro se graduó. Consiguió trabajo en una empresa importante. Se casó con Sofía, una mujer de clase media que nunca me miró con cariño, pero que yo acepté porque él la amaba. Tuvieron 2 hijos, Camila y Santiago, mis nietos adorados que llenaban mi casa de risas los domingos cuando venían a visitarme. Esa mañana de octubre, cuando todo cambió para siempre, yo estaba cosiendo el vestido de quinceañera de la hija de doña Carmen. Un vestido rosa pálido con encajes delicados que me recordaba al que yo había soñado tener a su edad, pero que nunca pude costear. El sol entraba por la ventana de mi sala, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas estrellas, cuando escuché el motor del auto de Álvaro estacionándose frente a mi casa. Mi corazón se aceleró como siempre lo hacía cuando él llegaba. Aunque ya tenía 35 años, para mí seguía siendo mi niño. Guardé rápidamente la costura, me alisé el cabello gris que insistía en escaparse de mi chongo y corrí a abrir la puerta. Pero algo estaba diferente. Álvaro venía acompañado de Sofía, lo cual ya era extraño porque ella rara vez pisaba mi casa. Decía que le daba alergia el polvo, aunque yo limpiaba religiosamente cada rincón todos los días. Traían una carpeta negra de cuero y expresiones serias que me hicieron sentir un nudo en el estómago. «Hola, mijo», le dije, intentando abrazarlo como siempre hacía, pero él se apartó suavemente, casi con impaciencia. «Mamá, necesitamos hablar contigo. ¿Podemos sentarnos?» Su voz sonaba diferente, formal, como cuando hablaba por teléfono con sus clientes de la empresa, no como cuando me hablaba a mí, su madre, la mujer que había pasado noches enteras desvelada cuando él tenía fiebre de niño. Nos sentamos en mi pequeña sala, ellos en el sillón que yo había tapizado 3 veces porque no tenía dinero para comprar uno nuevo, y yo en mi silla favorita, la de mimbre que crujía cada vez que me movía.
Sofía miraba alrededor con esa expresión que yo conocía bien, la que ponía cuando algo no le parecía lo suficientemente bueno para ella. «Mamá», comenzó Álvaro, abriendo la carpeta y sacando unos papeles que parecían muy oficiales. «Sofía y yo hemos estado pensando. Tú ya tienes 61 años, estás viviendo sola en esta casa grande, y francamente, estamos preocupados por tu seguridad». Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Mi seguridad? Sí, mamá. Mira estas escaleras. Señaló hacia los escalones que conducían al segundo piso, donde estaba mi recámara. Están desgastadas. ¿Qué pasa si te caes una noche? ¿Qué pasa si alguien trata de meterse aquí y tú no puedes defenderte? Esta zona ya no es tan segura como antes. Sofía asintió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Doña Bárbara, nosotros solo queremos lo mejor para usted. Tenemos una recámara disponible en nuestra casa. Sería mucho mejor que viviera con nosotros. ¿No le parece? Yo los miré, sintiendo cómo el mundo comenzaba a tambalearse bajo mis pies como si fuera de gelatina. Pero esta es mi casa, susurré. Aquí viví con tu papá. Aquí naciste tú. Aquí están todos mis recuerdos. Mamá, los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes, dijo Álvaro con esa paciencia forzada que usan los adultos con los niños tercos. Además, mantener esta casa te cuesta dinero que no tienes. Los impuestos, los servicios, las reparaciones. Con tu pensión apenas te alcanza para comer. Era cierto. Mi pensión era una miseria, pero esta casa era mía. Era lo único que tenía en el mundo. Mira, continuó, señalando los papeles. Solo necesitamos que firmes esto. Es una autorización para que podamos ayudarte con los trámites de la casa. No es nada complicado. Solo estamos tratando de protegerte. Tomé los papeles con manos temblorosas. Las letras parecían bailar frente a mis ojos, y aunque intenté leer, no entendía la mitad de las palabras técnicas que estaban escritas ahí. ¿Qué dice exactamente? Solo que nos autorizas a manejar los asuntos relacionados con la propiedad, explicó Sofía con esa voz dulce y venenosa que había aprendido a usar conmigo. Por su propio bien, doña Bárbara. Yo miré a mi hijo, buscando en sus ojos esa chispa de amor incondicional que siempre había visto ahí. Pero lo que encontré fue impaciencia, prisa, como si mi indecisión fuera un obstáculo molesto que había que superar rápidamente. Con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, tomé la pluma que me ofrecía Sofía. Y firmé. Firmé porque era mi hijo. Firmé porque confiaba en él. Firmé porque el amor de madre a veces te ciega y te hace vulnerable. Firmé sin saber que acababa de entregar no solo mi casa, sino mi dignidad, mi independencia y mi futuro en una sola línea de tinta azul. Esa noche, después de que se fueron con los papeles bajo el brazo y promesas vagas de hablar pronto sobre los detalles, yo me quedé sola en mi sala, mirando las paredes que habían sido testigos de toda mi vida. No sabía que esa sería una de las últimas noches que dormiría en mi propia cama. No sabía que mi hijo, mi único hijo, acababa de comenzar a destruir todo lo que yo había construido con mis propias manos. No sabía que el amor incondicional de una madre podía ser usado como un arma en su contra, pero lo iba a descubrir muy pronto. 3 días después de firmar esos papeles, Álvaro regresó. Esta vez solo, sin Sofía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una actitud que me resultó extrañamente familiar. Era la misma que ponía de niño cuando había roto algo y trataba de ocultármelo. «Mamá, necesitamos las llaves de la casa. Solo por unos días. Vamos a hacer una inspección para ver qué reparaciones necesita antes de que te mudes con nosotros». Mis manos se aferraron instintivamente al llavero que llevaba siempre conmigo, ese que tenía un pequeño corazón de metal que Álvaro me había regalado cuando cumplí 50 años. Las llaves pesaban más de lo normal, como si cada una fuera de plomo en lugar de acero. ¿No puedo estar presente durante la inspección? No es necesario, mamá. Serán técnicos especializados. Tú no entiendes de esas cosas. Además, ya tienes suficiente con empacar tus cosas personales. ¿Empacar?
Nadie me había dicho que tenía que empacar ya. Pensé que tendríamos semanas, tal vez meses para planear todo esto. Pero hijo, aún no he decidido qué hacer con las plantas, con los muebles de tu papá, con... Mamá. Su voz se endureció por primera vez en años. No compliques las cosas. Dame las llaves. Y se las di, como siempre había hecho, como siempre haría con él. Esa noche, sola en mi casa que de repente se sentía más grande y más vacía que nunca, comencé a recordar. Los recuerdos llegaron como una avalancha que no podía detener, cada uno más doloroso que el anterior, porque ahora los veía con ojos diferentes. Recordé cuando Álvaro tenía 14 años y quería una bicicleta nueva, una de esas montañeras caras que usaban los muchachos ricos de su escuela. Yo trabajaba entonces limpiando la casa de la familia Mendoza 3 veces por semana. La señora Mendoza me pagaba 600 pesos al mes por limpiar su casona de 3 pisos, lavar su ropa cara y cuidar sus plantas exóticas. Mamá, todos mis amigos tienen bicicletas nuevas. La mía ya está muy vieja, me había dicho ese día, con esa cara de perrito triste que siempre funcionaba conmigo. Yo sabía que la bicicleta costaba 3,000 pesos. 3,000 pesos que no tenía, pero también sabía que mi hijo no podía ser menos que los demás. No podía permitir que se sintiera pobre, inferior, excluido. Así que pedí trabajo extra. Comencé a limpiar también la casa de los vecinos de los Mendoza los fines de semana. Dejé de comprar carne y comimos solo frijoles, arroz y huevos durante 2 meses. Vendí mi anillo de bodas, el único recuerdo valioso que me quedaba de su padre, a una casa de empeño que me dio una miseria por él. Cuando le entregué la bicicleta, Álvaro gritó de felicidad y me abrazó tan fuerte que pensé que se me iban a romper las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», me había dicho. Esa frase había valido todos los sacrificios. O eso pensaba entonces. También recordé cuando se graduó de la universidad. Yo había trabajado turnos dobles durante 5 años para pagar sus estudios. Mientras mis compañeras de trabajo se iban a casa a descansar después de 8 horas de coser, yo me quedaba hasta las 10 de la noche para terminar encargos extras. Mis ojos se deterioraron por forzarlos tanto bajo la luz artificial, y mis manos desarrollaron artritis prematura por el movimiento repetitivo. El día de su graduación, yo estaba tan orgullosa que llegué 2 horas antes a apartar un lugar en primera fila. Llevaba puesto mi único vestido bueno, el azul marino que había comprado de segunda mano para la ocasión, y zapatos que me lastimaban los pies, pero que eran los únicos elegantes que tenía. Cuando llamaron su nombre y él subió al estrado a recibir su título, yo lloré. Lloré de felicidad, de orgullo, de satisfacción. Todos esos años de sacrificio habían valido la pena. Mi hijo era un profesionista. Mi hijo iba a tener un futuro mejor que el mío. Después de la ceremonia, él se acercó con Sofía, su novia de entonces, una muchacha bonita con ropa cara y modales refinados que me hacían sentir pequeña e insignificante. «Mamá, te quiero presentar a los padres de Sofía. Los señores Herrera eran gente de dinero». Eso se notaba en todo, en su ropa, en su forma de hablar, en cómo me miraron de arriba abajo evaluando mi vestido barato y mis zapatos desgastados. La señora Herrera me saludó con esa cortesía fría que usan las personas educadas cuando se ven obligadas a interactuar con alguien que consideran inferior. Durante la cena de celebración en un restaurante caro del centro de Guadalajara, yo me senté en silencio mientras todos hablaban de temas que no entendía. Inversiones, negocios, viajes al extranjero. Álvaro parecía estar en su elemento, riéndose y conversando como si hubiera nacido en ese mundo. En ningún momento mencionó cómo había pagado sus estudios. En ningún momento me presentó como la mujer que había trabajado hasta el agotamiento para que él pudiera estar ahí. Para todos en esa mesa, yo era simplemente la mamá de Álvaro, una señora mayor sin mayor importancia. Esa noche, cuando llegamos a casa, él me abrazó rápidamente y me dijo: «Gracias por todo, mamá. Te prometo que algún día te voy a devolver todo lo que has hecho por mí». Yo me aferré a esa promesa durante años. Recordé también cuando nació Camila, mi primera nieta. Álvaro me llamó llorando desde el hospital. «Mamá, nació perfecta. Es preciosa.
pero Sofía está muy débil después del parto y va a necesitar ayuda. ¿Podrías venir a cuidarnos por unas semanas? Por supuesto que podía. Dejé mis costuras, mis clientes, mis ingresos, y me mudé temporalmente a su casa nueva, esa que habían comprado en una colonia residencial donde yo no encajaba para nada. Durante 6 semanas, me levanté cada noche cuando Camila lloraba para que Sofía pudiera descansar. Cociné, limpié, lavé, planché. Cuidé a mi nieta como si fuera mi propia hija mientras Álvaro trabajaba y Sofía se recuperaba. Cuando finalmente regresé a mi casa, había perdido 3 clientes que se cansaron de esperar sus encargos. Mis ahorros se habían agotado porque no había podido trabajar durante esas semanas. Pero no me importó. Había ayudado a mi familia cuando me necesitaba. Álvaro me agradeció con una caja de chocolates baratos y la promesa de que algún día me compensaría por todo. Lo mismo pasó cuando nació Santiago 2 años después. Y cuando Álvaro perdió su primer trabajo y necesitó dinero para sobrevivir mientras encontraba otro. Y cuando quisieron comprar un auto nuevo pero les faltaba para el enganche. Y cuando Sofía decidió estudiar una maestría y necesitaban ayuda con los gastos. Cada vez que me necesitaban, yo estaba ahí. Cada vez que les faltaba dinero, yo encontraba la manera de conseguirlo, aunque eso significara vender algo, trabajar más horas o comer menos. Cada vez que necesitaban que cuidara a los niños, yo cancelaba mis planes y me ponía a su disposición. Y cada vez, Álvaro me prometía que algún día me iba a compensar, que algún día me iba a devolver todo, que algún día me iba a dar la vida tranquila que me merecía. Yo vivía para esos algún día. Ahora, sentada en mi sala mientras las sombras de la noche se extendían por mi casa como dedos fríos, comencé a preguntarme si alguna vez había llegado ese algún día para Álvaro, si en algún momento había pensado en cumplir alguna de esas promesas, o si yo había sido simplemente su banco personal, su niñera gratis, su red de seguridad incondicional que podía usar cuando le convenía y olvidar cuando no la necesitaba. La duda se instaló en mi pecho como una piedra pesada. Por primera vez en mi vida como madre, comencé a cuestionar si mi amor incondicional había sido correspondido o simplemente aprovechado. Esa noche no pude dormir, no por las preocupaciones económicas que normalmente me quitaban el sueño, sino por una pregunta que se repetía una y otra vez en mi cabeza como un disco rayado. ¿Cuándo había dejado de ser la madre de Álvaro para convertirme en su víctima? La respuesta llegó al día siguiente, cuando escuché el rugido de un camión de mudanza estacionándose frente a mi casa, y me di cuenta de que los unos días que había mencionado mi hijo habían sido una mentira más. Mi tiempo se había agotado sin que nadie me avisara, y mi hijo había decidido mi futuro sin consultarme. El rugido del camión de mudanza me despertó a las 6 de la mañana. Desde mi ventana vi a 3 hombres bajando equipo y dirigiéndose hacia mi puerta principal. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo, en camisón y pantuflas. Corrí a abrir antes de que tocaran, con la esperanza desesperada de que fuera algún error, que se hubieran equivocado de dirección. Buenos días, señora. Venimos por los muebles de la Casa Gómez en calle Morelos 247. Era mi dirección. No había error. Pero yo no autoricé ninguna mudanza. Debe haber una confusión. El hombre mayor, con bigote gris y overol azul, me mostró una orden de trabajo firmada. Ahí estaba la firma de Álvaro, clara y decidida, autorizando el retiro de todos los enseres domésticos para su reubicación. ¿Dónde está mi hijo? Él debería estar aquí. No, señora. Nosotros solo cumplimos órdenes. ¿Nos permite pasar? No me quedó más remedio que hacerme a un lado mientras estos extraños invadían mi hogar como si fuera territorio conquistado. Comenzaron por la sala. Mi sillón de terciopelo café, ese donde había amamantado a Álvaro y donde había visto crecer a mis nietos durante los domingos familiares, fue envuelto en plástico como si fuera un cadáver. La mesita de centro que había pertenecido a mi madre, donde había puesto flores frescas cada semana durante 30 años, desapareció entre las manos callosas de hombres que no conocían su historia. Esperen, por favor, les supliqué. Esa mesita, ¿pueden dejarla? Es lo único que me queda de mi mamá. Lo siento, señora, pero aquí dice...
Todos los enseres. No podemos hacer excepciones. Cada mueble que sacaban se llevaba un pedazo de mi alma. La vitrina donde guardaba la vajilla de porcelana que había sido el regalo de bodas de mis suegros. El librero donde tenía las pocas novelas que había logrado comprar a lo largo de los años. Y las fotos familiares en marcos baratos, pero llenos de amor. Cuando llegaron a mi recámara, yo ya estaba llorando sin control. Ver cómo desmontaban mi cama, esa donde había dormido con el papá de Álvaro durante 15 años, donde había velado a mi hijo enfermo tantas noches, donde había soñado con un futuro mejor para mi familia, fue como presenciar mi propio funeral. Señora, necesita sacar su ropa y sus cosas personales. Todo lo demás se va. Con manos temblorosas, comencé a meter mi ropa en bolsas de plástico. 30 años de vida doméstica reducidos a 4 bolsas de basura. Mis vestidos, mis zapatos, mi ropa interior, todo mezclado sin orden ni dignidad, como si fuera una vagabunda desalojada. Traté de llamar a Álvaro. El teléfono sonó, y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Álvaro, soy tu mamá. Por favor, llámame. Están sacando todos mis muebles, y yo no entiendo qué está pasando. Por favor, hijo, explícame. Colgué y volví a marcar. Otra vez el buzón. Mijo, por favor, estoy confundida. Los hombres dicen que tú autorizaste esto. Por favor, llámame. A la tercera llamada, su teléfono ya estaba apagado. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, se asomó por la ventana cuando vio el movimiento. Esa mujer que había sido mi confidente durante tantos años, que había tomado café conmigo cada tarde durante una década, que conocía todos mis secretos y mis alegrías. ¿Qué está pasando, Bárbara? No lo sé, Carmen. Álvaro dice que es por mi bien, que voy a vivir con ellos. Pero no pude terminar la frase porque en ese momento sacaron mi máquina de coser Singer, mi herramienta de trabajo, mi sustento, mi compañera fiel de 40 años. ¡Esa no!, grité corriendo hacia los cargadores. Por favor, esa máquina es mi trabajo. Sin ella no puedo ganar dinero. Señora, entendemos, pero aquí dice claramente, todos los enseres domésticos. No podemos hacer excepciones. Me quedé parada en la banqueta, viendo cómo mi máquina de coser desaparecía dentro del camión como si fuera cualquier objeto sin valor. 40 años de trabajo honesto, de madrugadas cosiendo para que Álvaro pudiera estudiar, de noches sin dormir terminando encargos para pagar sus gastos, y ahora se iba como si nunca hubiera significado nada. Doña Carmen me puso su brazo alrededor de los hombros. Ven, vamos a mi casa. No puedes ver esto, pero yo no podía moverme. Era como si mis pies hubieran echado raíces en el pavimento. Necesitaba ser testigo de mi propia destrucción. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la traición de mi hijo. Cuando sacaron las fotos familiares, cuando vi pasar frente a mí los retratos de los cumpleaños de Álvaro, de sus graduaciones, de mis nietos, algo se rompió dentro de mi pecho. No fue un dolor agudo, sino algo sordo y profundo, como cuando se rompe una viga de soporte y toda la estructura comienza a ceder lentamente. A las 2 de la tarde, el camión se alejó cargando toda mi vida. Mi casa quedó vacía, desolada, como una cáscara de huevo después de que el pollito ha nacido y se ha ido volando. Solo quedaron las marcas en el suelo donde habían estado los muebles durante tantos años, como fantasmas de una vida que ya no existía. Álvaro llegó a las 4, cuando ya no había nada que ver excepto mi desolación. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me sentía? Me sentía como si me hubieran arrancado la piel a tiras y me hubieran dejado en carne viva bajo el sol. ¿Por qué no me avisaste que iban a venir hoy? Te dije que iban a hacer una inspección. Aprovechamos para adelantar la mudanza. Es mejor así, como quitar una curita de un solo jalón. Quitarme toda mi vida había sido como quitarle una curita a él. ¿Y mis cosas? ¿Dónde están mis muebles? En una bodega, seguros. Después vemos qué se puede acomodar en la casa y qué es mejor vender. ¿Vender? ¿Iba a vender los muebles que habían sido testigos de toda mi vida? Álvaro, esa mesita de centro era de mi mamá. Y mi máquina de coser. Necesito mi máquina para trabajar. Mamá, ya no vas a necesitar trabajar. Vas a vivir con nosotros. Te vamos a mantener, como si fuera una mascota, como si fuera una carga.
Pero yo quiero trabajar. Me gusta coser. Es lo que sé hacer. Mamá, tienes 61 años. Ya es hora de que descanses. Descansar. Él lo decía como si fuera un regalo, pero para mí sonaba como una sentencia de muerte. ¿Qué iba a hacer con mis días sin mi trabajo? ¿Cómo iba a sentirme útil, productiva, viva? ¿Y cuándo me voy con ustedes? Bueno, Sofía necesita unas semanas para preparar tu cuarto. Mientras tanto, puedes quedarte con doña Carmen, ¿verdad? Seguro no le molesta. ¿Unas semanas? ¿Después de sacarme todos mis muebles, iba a dejarme sin hogar durante semanas? Álvaro, esta es mi casa. ¿Por qué no puedo quedarme aquí mientras Sofía prepara el cuarto? Porque ya no es seguro, mamá. La casa está vacía. Cualquiera puede meterse. Me quedé mirándolo, tratando de encontrar en su rostro algún rastro del niño que había sido, del joven que me había abrazado el día de su graduación, del hombre que me había llamado llorando cuando nacieron sus hijos. Pero lo que vi fue a un extraño que hablaba con mi voz de hijo, pero que me miraba como si fuera un problema que resolver, no como la mujer que había sacrificado toda su vida por él. ¿Cuánto tiempo van a necesitar? No mucho. Unas 3 semanas, máximo un mes. Un mes durmiendo en el sillón de doña Carmen. Un mes sin mi casa, sin mis cosas, sin mi rutina, sin mi identidad. ¿Y si no me quiero ir con ustedes? Si quiero quedarme en mi casa. Por primera vez en toda la conversación, Álvaro me miró directamente a los ojos. Y lo que vi ahí me heló la sangre. Mamá, ya firmaste los papeles. La decisión ya está tomada. En ese momento entendí que los papeles que había firmado 3 días antes no habían sido una autorización temporal. Habían sido mi sentencia de destierro. Y mi hijo, mi único hijo, había sido mi verdugo. Esa noche dormí en el sillón de doña Carmen, cubierta con una colcha que olía a suavizante ajeno, escuchando el tic-tac de un reloj que no era mío en una casa que no era mía, preguntándome cómo había llegado a convertirme en una refugiada en mi propio barrio. A los 61 años no tenía hogar, y todo por confiar en la palabra de mi hijo. Las semanas en casa de doña Carmen se convirtieron en un infierno silencioso. No porque ella fuera mala conmigo. Al contrario, me trataba con una bondad que me hacía llorar de agradecimiento. Pero cada noche, acostada en su sofá gastado, yo contaba las horas hasta el amanecer, esperando que Álvaro llamara para decirme que mi cuarto ya estaba listo. La llamada nunca llegaba. En cambio, llegaron otras cosas. Cosas que me partieron el alma en pedazos tan pequeños que ya no sabía si algún día podría volver a juntarlos. El primer golpe llegó 3 semanas después de la mudanza, un martes que empezó como cualquier otro. Doña Carmen había salido al mercado, y yo estaba sola en su casa, tratando de ocupar mis manos tejiendo un suéter para Santiago con la única madeja de estambre que había logrado salvar de mi casa. Mis dedos se movían mecánicamente, pero mi mente vagaba hacia lugares oscuros donde se preguntaba cosas que no quería preguntarse. El timbre sonó y pensé que doña Carmen había olvidado sus llaves otra vez, pero cuando abrí, me encontré con un hombre joven vestido con camisa blanca y corbata, cargando una carpeta gruesa que me hizo recordar dolorosamente el día que firmé mi propia condena. ¿Señora Bárbara Gómez? Sí, soy yo. Mi nombre es Luis Morales. Soy del despacho jurídico Hernández y Asociados. Necesito hablar con usted sobre una propiedad en calle Morelos 247. Mi casa. Estaba hablando de mi casa. ¿Qué pasa con mi casa? El joven miró incómodo hacia los lados antes de responder. Señora, lamento informarle que la propiedad fue puesta en venta hace una semana. Vengo a notificarle oficialmente que tiene 30 días para desalojar el inmueble, ya que el nuevo propietario tomará posesión el mes entrante. Las palabras llegaron a mis oídos como si las estuviera escuchando desde el fondo de un pozo. ¿En venta? ¿Nuevo propietario? Debe haber un error. Esa casa es mía. He vivido ahí por más de 30 años. El licenciado abrió su carpeta y me mostró documentos que parecían muy oficiales, llenos de sellos y firmas que no entendía. Según los registros públicos, la propiedad fue transferida legalmente al señor Álvaro Gómez Herrera hace 3 semanas, mediante cesión de derechos firmada por usted.
El señor Gómez procedió inmediatamente a ponerla en venta, y ya tiene un comprador. El mundo comenzó a girar alrededor mío como si fuera un trompo. Me aferré al marco de la puerta para no caerme. ¿Cuánto la vendió? La operación se cerró en 5.600.000 pesos. 5.600.000 pesos. Mi casa, mi hogar, el lugar donde había criado a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había soñado con envejecer rodeada de mis nietos, valía 5.600.000 pesos, y Álvaro la había vendido sin decirme nada. ¿Y dónde está ese dinero? El licenciado me miró con algo que podría haber sido compasión si hubiera estado prestando atención a algo que no fuera el rugido ensordecedor en mis oídos. Señora, yo solo manejo la parte legal de la transacción. El dinero fue entregado directamente al señor Gómez como propietario legal de la propiedad. Después de que el licenciado se fue, me quedé parada en la puerta de doña Carmen durante no sé cuánto tiempo. Podría haber sido 1 hora, podrían haber sido 5 minutos. El tiempo se había vuelto líquido, escurriéndose entre mis dedos sin que pudiera aferrarlo. Cuando doña Carmen regresó del mercado y me encontró ahí, inmóvil como una estatua, supe por su expresión que algo terrible se reflejaba en mi rostro. ¿Qué pasó, Bárbara? Estás blanca como la cal. No podía hablar. Literalmente, las palabras se habían atascado en mi garganta como si fueran piedras. Solo pude entregarle los papeles que el licenciado había dejado. Doña Carmen leyó en voz alta, y cada palabra que salía de su boca era como un martillazo en mi pecho. Cesión total de derechos. Transferencia de propiedad. Venta autorizada. Cuando terminó de leer, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ay, Bárbara, ¿qué te hizo tu hijo? Esa noche no pude comer. El estómago se me había cerrado como si fuera un puño apretado. Doña Carmen trató de convencerme de que tomara aunque fuera un caldo de pollo, pero solo oler la comida me daba náuseas. Intenté llamar a Álvaro. Su teléfono estaba apagado. Intenté llamar a Sofía. Me colgó apenas escuchó mi voz. Intenté llamar a la casa donde supuestamente iba a vivir con ellos. Nadie contestó. Era como si mi familia hubiera desaparecido de la faz de la tierra después de robarme todo lo que tenía. Pero la verdad era mucho peor que eso. La verdad llegó 2 días después, cuando doña Carmen regresó del centro comercial con una cara que no le había visto jamás. Se sentó frente a mí sin quitarse ni siquiera los zapatos. Algo que nunca hacía porque era muy ordenada con su casa. Bárbara, necesito contarte algo, pero no sé cómo. Mi corazón se preparó para otro golpe. A estas alturas, ya pensaba que no había nada que pudiera dolerme más de lo que ya dolía. Me equivoqué. Vi a Álvaro y a Sofía en Liverpool. Estaban comprando cosas caras. Muchas cosas caras. Ropa, zapatos, una televisión gigante. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le quemaran la boca. Bárbara, Sofía traía puesto un collar de perlas que debe haber costado más de lo que tú y yo ganamos en un año. Y Álvaro traía un reloj de oro que brillaba tanto que se veía desde lejos. Joyas, ropa cara, aparatos electrónicos. Con el dinero de mi casa, con los 5.600.000 pesos que habían sido mi patrimonio, mi seguridad, mi futuro. ¿Te vieron? Sí. Álvaro me vio directo a los ojos. Yo le grité su nombre, pero él volteó la cara y siguió caminando como si no me conociera. Como si no conociera a la mujer que había sido vecina de su madre durante 30 años. Como si no conociera a la mujer que había cuidado de él cuando era niño, y yo tenía que trabajar doble turno. Como si fuera un extraño. ¿Y Camila? ¿Y Santiago? No estaban con ellos. Mis nietos. Mis 2 nietos que habían sido la luz de mis domingos durante tantos años. ¿Dónde estaban mientras sus padres gastaban el dinero robado de su abuela? Esa noche, sola en el sofá de doña Carmen, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por mi casa vendida sin mi conocimiento. Lloré por los 5.600.000 pesos que habían comprado collares de perlas y relojes de oro mientras yo dormía en un sofá prestado. Lloré por mi hijo que había preferido fingir que no conocía a una vecina antes que dar explicaciones. Pero sobre todo, lloré por la mujer que había sido, la mujer que había creído en el amor incondicional.
La mujer que había pensado que los sacrificios de una madre siempre serían recordados y valorados. La mujer que había firmado unos papeles porque confiaba ciegamente en la palabra de su hijo. Esa mujer había muerto el día que Álvaro vendió mi casa. Y la mujer que estaba naciendo en su lugar era alguien que aún no conocía, pero que tenía algo nuevo corriendo por sus venas. Algo amargo, algo frío, algo que sabía a traición y que me susurraba que tal vez era hora de dejar de ser víctima. Al día siguiente, cuando doña Carmen se fue a trabajar, yo me senté frente al teléfono durante 2 horas antes de atreverme a hacer la llamada que sabía que tenía que hacer. Marqué el número de información y pedí el directorio de abogados en Guadalajara. Era hora de averiguar si una madre traicionada tenía algún derecho legal. Era hora de descubrir si podía recuperar algo de lo que me habían robado. Era hora de dejar de llorar y empezar a luchar. Porque si Álvaro creía que podía borrarme de su vida después de robarme la mía, se iba a llevar la sorpresa más grande de su existencia. Su madre había sido una mujer sumisa durante 61 años, pero esa mujer acababa de morir, y la que estaba naciendo en su lugar no iba a rendirse sin pelear. El despacho de Leandro Vázquez olía a café fuerte y papel viejo. Era un lugar pequeño en el centro de Guadalajara, con estantes llenos de libros jurídicos empolvados y un escritorio de madera que había visto mejores días. Pero cuando me senté frente a ese hombre de 50 años con canas prematuras y ojos cansados, sentí por primera vez en meses que alguien me escuchaba de verdad. Señora Gómez, déjeme ver esos papeles otra vez. Leandro era primo hermano de doña Carmen, y cuando ella le contó mi situación, él accedió a verme sin cobrar consulta. Es lo mínimo que puedo hacer por la comadre de mi prima, me había dicho por teléfono. Extendió los documentos que había firmado esas semanas que ahora parecían años, poniéndose unos lentes de lectura que lo hacían ver más serio. Durante 10 minutos que se sintieron eternos, él leyó cada línea mientras yo me retorcía las manos en mi regazo. «Bárbara», dijo finalmente, quitándose los lentes y mirándome directo a los ojos. «Esto no es una autorización simple como te dijeron. Es una cesión total de derechos de propiedad. Eso ya me lo dijeron. Pero yo no sabía lo que estaba firmando». «Exacto. Y ahí está el problema legal de tu hijo». Sus ojos se iluminaron por primera vez desde que había comenzado a leer. «Mira, aquí dice que firmaste como testigo de cesión voluntaria. Pero no hay notario presente, no hay testigos independientes. Y más importante aún», se levantó y fue hacia una lupa que tenía en su escritorio. «La firma que está aquí no coincide exactamente con las firmas que tienes en tu identificación oficial». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué significa eso?» «Significa que hay irregularidades suficientes para impugnar la transferencia. Pero eso no es todo». Abrió una carpeta nueva y sacó unos papeles impresos. «Investigué un poco sobre tu hijo. La casa fue vendida inmediatamente después de ser transferida a su nombre. Eso se llama premeditación. Es decir, ya tenía planeado vendértela antes de que tú firmaras. Premeditación. Mi hijo había planeado robarme mi casa antes de pedirme que firmara esos papeles. ¿Y qué puedo hacer? Podemos demandar por nulidad de la transferencia y por fraude. Pero, Bárbara, necesito que entiendas algo. Va a ser una batalla larga y costosa. Y tu hijo va a contratar abogados buenos, con el dinero que obtuvo de la venta. No tengo dinero para pagar abogados buenos». Leandro sonrió por primera vez desde que lo conocí. «Pero yo sí conozco a alguien que puede ayudarte. Se llama Esteban Carranza. Es joven, brillante, y está especializando en casos de fraude familiar. Le gustan los casos difíciles donde puede darle en la madre a los abusivos». 3 días después estaba sentada en el despacho de Esteban Carranza, un hombre de 32 años con barba cuidada y ojos que parecían ver directamente al alma de las personas. Su oficina era moderna, con plantas verdes y una vista al Hospicio Cabañas, que me tranquilizó de alguna manera. «Señora Gómez, voy a ser directo con usted. Su caso es complejo, pero tenemos elementos sólidos para ganar. La pregunta es, ¿está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que si ganamos este caso, su hijo podría enfrentar cargos criminales por fraude. Podría ir a la cárcel. ¿Está preparada para eso?» La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Por un momento,
La imagen de Álvaro tras las rejas me hizo dudar. Seguía siendo mi hijo, a pesar de todo. Pero después recordé las perlas de Sofía, el reloj de oro de Álvaro, el collar que costaba más que mi pensión de un año entero, los lujos comprados con el dinero de mi casa mientras yo dormía en un sofá prestado. Sí, dije con una voz que no reconocí como mía. Estoy preparada. Esteban asintió con aprobación. Perfecto. No voy a cobrarle nada hasta que recuperemos su dinero. Y cuando lo recuperemos, mi honorario será del 20%. ¿Le parece justo? Era más que justo. Era un milagro. ¿Y cuánto tiempo puede tomar esto? Con suerte, 6 meses. Con mala suerte, 2 años. Pero, señora Gómez, necesito que entienda algo. A partir de hoy, su hijo va a intentar contactarla. Va a tratar de convencerla de que retire la demanda. Va a llorar. Va a prometer. Va a manipularla de todas las formas posibles. Esteban se levantó de su silla y se acercó a la ventana. Los hombres como su hijo son muy predecibles. Primero van a negar todo. Después van a tratar de minimizar el daño. Luego van a intentar hacerla sentir culpable. Y al final, cuando vean que no funcionó nada, van a mostrar su verdadera cara. ¿Cuál es su verdadera cara? La del depredador que siempre fue, pero que usted no pudo ver porque es su hijo. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque mis problemas estuvieran resueltos, sino porque finalmente tenía un plan. Ya no era una víctima pasiva esperando que la vida me diera otro golpe. Era una mujer que había decidido pelear. La primera movida legal de Esteban fue solicitar el congelamiento temporal de los activos obtenidos por la venta de la casa. En términos simples, eso significaba que Álvaro ya no podía gastar libremente los 5.600.000 pesos. La orden llegó a su cuenta bancaria un viernes en la mañana. Álvaro me llamó esa misma tarde. Había pasado más de un mes sin escuchar su voz, y cuando vi su nombre en el teléfono de doña Carmen, mi primer instinto fue no contestar, pero necesitaba escuchar lo que tenía que decir. ¿Mamá? Su voz sonaba diferente, nerviosa, casi suplicante. Sí, Álvaro. Mamá, necesito verte. Hay una confusión muy grande con lo de la casa. Unos abogados fueron a mi trabajo y... No hay confusión, Álvaro. Vendiste mi casa sin decirme nada y te quedaste con el dinero. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, no es lo que piensas. Yo estaba guardando ese dinero para ti. Iba a dártelo cuando estuvieras instalada en nuestra casa. Mentiroso. Mentiroso como había sido siempre, pero yo había estado demasiado ciega para verlo. ¿Y las perlas de Sofía? ¿Y tu reloj de oro? ¿Esos también los estabas guardando para mí? Otro silencio. ¿Quién te dijo eso? Da igual quién me lo dijo. Lo importante es que es verdad. Mamá, por favor, podemos arreglar esto entre nosotros. No necesitamos abogados, somos familia. Familia. Qué fácil era usar esa palabra cuando le convenía. Álvaro, durante 35 años fuimos familia cuando tú me necesitabas. Cuando necesitabas dinero para la escuela. Cuando necesitabas que cuidara a tus hijos. Cuando necesitabas que trabajara doble turno para que pudieras tener una vida mejor. Pero cuando yo necesité honestidad, cuando necesité respeto, cuando necesité que me trataras como tu madre y no como una idiota, entonces ya no fuimos familia. Mamá. No, Álvaro. Ya no me digas mamá. Las mamás merecen amor, no traición. Nos vemos en el juzgado. Colgué el teléfono con las manos temblando, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Era la sensación de haber tomado el control de mi vida por primera vez en décadas. Doña Carmen, que había escuchado toda la conversación desde la cocina, se acercó y me abrazó. Estoy orgullosa de ti, Bárbara. Y por primera vez en meses, yo también estaba orgullosa de mí. Esa noche me miré en el espejo del baño de doña Carmen. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había firmado esos papeles meses atrás. Seguía teniendo 61 años. Seguía teniendo arrugas alrededor de los ojos. Seguía teniendo canas que necesitaba tintar, pero había algo diferente en sus ojos. Algo que brillaba con una luz que no había visto en años. Era determinación, era fuerza. Era el poder de una mujer que había decidido que ya no iba a permitir que nadie la pisoteara. El lunes siguiente, Esteban me llamó con noticias. Señora Gómez, tengo información interesante.
Resulta que su hijo usó la casa como garantía para un préstamo millonario antes de venderla. Es decir, no solo la vendió, sino que se endeudó usando su propiedad. ¿Eso es bueno o malo para nosotros? Es muy bueno, porque significa que actuó con dolo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando le pidió que firmara esos papeles. Dolo. Otra palabra legal que describía lo que yo había sabido en mi corazón desde el principio. Mi hijo me había traicionado deliberadamente. ¿Y ahora qué sigue? Ahora seguimos presionando. En 2 semanas tenemos la primera audiencia. Va a ser el momento en que su hijo entienda que usted ya no es la misma mujer que firmó esos papeles. Y no lo era. La mujer que había firmado esos papeles creía en el amor incondicional y en la lealtad familiar. La mujer que iba a ir a esa audiencia creía en la justicia y en el respeto propio. Y esa mujer no tenía intención de perder. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana en el Juzgado Civil del centro de Guadalajara. Llegué 1 hora antes, vestida con el único traje formal que tenía, uno azul marino que había comprado para el funeral de mi esposo 15 años atrás. Doña Carmen me había prestado unos zapatos negros que me quedaban un poco grandes, pero que me daban una sensación de dignidad que hacía meses no sentía. Esteban me esperaba en los escalones del juzgado con una sonrisa que me tranquilizó inmediatamente. ¿Lista para esto, señora Gómez? Tan lista como puedo estar. Recuerde lo que hablamos. Sin importar lo que diga su hijo, sin importar cómo trate de manipularla, usted mantiene la calma y dice la verdad. Nada más. Entramos al edificio, un lugar viejo y majestuoso con techos altos y pasillos que olían a desinfectante y papeles viejos. El sonido de nuestros pasos resonaba contra las baldosas desgastadas mientras caminábamos hacia la sala de audiencias. Y ahí los vi. Álvaro estaba sentado en una banca de madera, vestido con un traje caro que nunca le había visto, acompañado por 2 hombres en trajes aún más caros, que evidentemente eran sus abogados. Cuando me vio entrar, su rostro cambió completamente. Por un segundo, pareció el niño que había sido cuando se lastimaba y corría hacia mí buscando consuelo. Pero después vi algo más en sus ojos. Algo frío y calculador que me hizo entender que el niño que había criado ya no existía, si es que alguna vez había existido realmente. Sofía estaba sentada a su lado, con un vestido que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Sus perlas brillaban bajo las luces fluorescentes del juzgado como pequeñas burlas dirigidas directamente a mí. Cuando nos sentamos en el lado opuesto de la sala, Álvaro se levantó y caminó hacia nosotros. «Mamá, por favor, todavía podemos arreglar esto». Esteban me tocó suavemente el brazo, recordándome que mantuviera la calma. «Álvaro, regresa a tu lugar. Aquí hablaremos a través del juez». «Mamá, soy tu hijo. ¿Cómo puedes hacerme esto? Después de todo lo que hemos pasado juntos, después de todo lo que significa nuestra familia, esa palabra otra vez. Álvaro, le dije con una voz más calmada de lo que me sentía, la familia no se roba entre sí, la familia no miente, la familia no abandona a sus miembros mayores en sofás prestados mientras se compra relojes de oro. Su rostro se endureció. No sabes de lo que hablas. Sé exactamente de lo que hablo. Y en unos minutos, el juez también lo va a saber. Cuando se anunció nuestro caso, el juez Ramírez, un hombre mayor con bigote gris y expresión seria, nos pidió que nos acercáramos. Era un hombre que parecía haber visto todo tipo de disputas familiares a lo largo de su carrera, y había algo en su manera de mirarnos que me hizo pensar que no se dejaría impresionar fácilmente por trajes caros o lágrimas de cocodrilo. Esteban presentó nuestro caso con una precisión que me llenó de orgullo. Explicó las irregularidades en los documentos, la falta de testigos, las diferencias en las firmas, la venta inmediata de la propiedad, el uso de la casa como garantía antes de la transferencia. Cuando fue el turno de los abogados de Álvaro, presentaron su caso con la frialdad de profesionales bien pagados. Argumentaron que yo había firmado voluntariamente, que era una mujer mayor que ya no podía cuidar de sí misma, que Álvaro había actuado en mi mejor interés. Luego, llegó el momento que había estado temiendo y esperando a la vez. Mi turno de hablar. «Señora Gómez», dijo el juez,
¿Puede explicarnos en sus propias palabras qué ocurrió? Me levanté con las piernas temblando, pero con la voz firme. Su señoría, yo crié a mi hijo sola después de que su padre murió cuando él tenía 12 años. Trabajé doble turno durante años para pagarle sus estudios. Vendí todo lo que tenía de valor para que él pudiera tener un futuro mejor. Cuidé a sus hijos cuando los necesitó. Le presté dinero cada vez que me lo pidió. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Cuando él me trajo esos papeles, me dijo que era solo una autorización para ayudarme con los trámites de la casa. Me dijo que iba a vivir con ellos, que me iban a cuidar. Yo confié en él porque era mi hijo, porque durante 35 años, él me había llamado mamá, y yo pensé que eso significaba algo. Miré directamente a Álvaro. 3 días después de firmar, llegó un camión de mudanza sin avisarme. Sacaron todos mis muebles, incluyendo la máquina de coser con la que me ganaba la vida. Me dejaron sin casa, sin trabajo, sin dinero, durmiendo en el sofá de una vecina. Y cuando descubrí que habían vendido mi casa por 5.600.000 pesos y se habían gastado el dinero en lujos, entendí que para mi hijo, yo nunca había sido su madre. Había sido su banco personal. El silencio en la sala era absoluto. Su señoría, yo no quiero venganza. Solo quiero justicia. Solo quiero que me regresen lo que es mío para poder vivir mis últimos años con dignidad. Cuando me senté, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Luego fue el turno de Álvaro de declarar. Se levantó con la confianza de alguien que toda su vida había logrado salirse con la suya, usando palabras bonitas y manipulación emocional. Su señoría, mi madre no está bien. Tiene 61 años y vive sola. La casa era demasiado grande para ella, demasiado peligrosa. Yo solo traté de protegerla. ¿Y el dinero de la venta? Preguntó el juez. Está en una cuenta de ahorro especial para ella. Solo compré algunas cosas necesarias para mi familia mientras preparábamos su cuarto en nuestra casa. Mentiroso. Mentiroso hasta el final. Esteban se levantó con un folder en la mano. Su señoría, tengo aquí los estados de cuenta del señor Gómez de los últimos 3 meses. Quisiera presentarlos como evidencia. Los papeles circularon hasta llegar al juez, quien los leyó con expresión cada vez más severa. Señor Gómez, según estos documentos, usted gastó 45.000 pesos en un reloj, 38.000 en joyas para su esposa, 25.000 en ropa, y otros montos considerables en artículos de lujo. ¿Estos gastos estaban destinados al bienestar de su madre? El rostro de Álvaro se puso rojo. Su señoría, esos fueron... ¿Necesitaba qué, señor Gómez? ¿Necesitaba un reloj de 45.000 pesos mientras su madre dormía en el sofá de una vecina? Su señoría, mi madre está exagerando. Ella decidió quedarse con la vecina temporalmente. Y ahí fue cuando se le cayó la máscara completamente. Además, continuó Álvaro con una voz que se volvía más agresiva, mi madre nunca entendió de dinero. Siempre fue una mujer simple, sin educación. Yo tengo derecho a tomar decisiones por ella si no está capacitada para tomarlas sola. El juez levantó una ceja. ¿Está usted sugiriendo que su madre es incapaz mentalmente? No exactamente, pero... Su señoría, ella es una mujer mayor, de clase trabajadora. No entiende de inversiones ni de manejo de propiedades grandes. Ahí estaba. La verdad que siempre había estado debajo de sus palabras bonitas. Para Álvaro, yo era una mujer simple, sin educación, incapaz de tomar mis propias decisiones. Una mujer que existía para servirle y que debía estar agradecida por cualquier migaja de atención que él decidiera darme. Esteban se levantó inmediatamente. Su señoría, la señora Gómez manejó sus propias finanzas durante 61 años. Crió sola a un hijo. Trabajó durante décadas como costurera independiente. Pagó una hipoteca. Mantuvo una casa. Su capacidad mental y financiera nunca ha estado en duda, hasta que a su hijo le convenía cuestionarla. El juez asintió y luego hizo algo que no esperaba. Me miró directamente. Señora Gómez, ¿tiene usted algo más que agregar? Me levanté una última vez. Ya no temblaba. Ya no tenía miedo. Su señoría,
Durante 35 años mi hijo me ha visto como alguien inferior, alguien simple, alguien que existe para resolver sus problemas y financiar sus caprichos. Pero yo no soy simple. Soy una mujer que trabajó toda su vida, que pagó sus cuentas, que crió a su hijo con amor y sacrificio. Soy una mujer que merece respeto. Miré a Álvaro una última vez. Y si él no puede darme ese respeto como hijo, entonces que me lo den las leyes como ciudadana. 2 semanas después, el juez Ramírez dictó su sentencia. La transferencia de la casa fue declarada nula por fraude y coerción. Álvaro tenía 30 días para regresar los 5.600.000 pesos completos, más intereses y gastos legales. Además, se abrió una investigación criminal por fraude que podría resultar en cargos penales. Cuando salimos del juzgado ese día, Álvaro me esperaba en los escalones. «Mamá, espera». Me detuve y lo miré. Ya no lo veía como mi hijo. Lo veía como lo que era. Un extraño que compartía mi apellido. ¿Qué quieres, Álvaro? ¿Eso es todo? ¿35 años de ser tu hijo y ya no significan nada? La pregunta me dolió por un segundo. Solo por un segundo. Álvaro, tú fuiste mi hijo durante 35 años, pero yo fui tu madre durante 61, y una madre no merecía lo que me hiciste. Me di la vuelta y caminé hacia el auto de Esteban. «No puedes hacerme esto», gritó detrás de mí. «Soy tu sangre». Me detuve y volteé una última vez. Mi sangre no me habría robado mi casa. Mi sangre no me habría dejado sin hogar. Mi sangre no me habría tratado como basura. Eres mi madre. Siempre serás mi madre. No, Álvaro. Las madres se ganan con amor y respeto. Y tú perdiste el derecho de llamarme así el día que decidiste que yo no valía ni las migajas de tu mesa. Esa noche, por primera vez en meses, cenamos celebrando en casa de doña Carmen. Ella había preparado pozole rojo y comprado una botella de tequila que reservaba para ocasiones especiales. «Por Bárbara», brindó doña Carmen, «la mujer más valiente que conozco. Por la justicia», brindé yo, «y por nunca más permitir que nadie me haga sentir inferior». El tequila me supo a libertad. El primer cheque llegó a mis manos 3 semanas después de la sentencia. 5.600.000 pesos más intereses y gastos legales. Un total de 6.200.000 pesos. Era la primera vez en mi vida que tenía tanto dinero junto, y cuando el empleado del banco me entregó el cheque certificado, mis manos temblaron tanto que pensé que se me iba a caer. «¿Está bien, señora?», me preguntó el empleado, un joven de no más de 25 años que me miraba con preocupación genuina. «Sí», le dije, sonriendo por primera vez en meses. «Estoy perfecta». Pero no era cierto. No estaba perfecta. Estaba mejor que perfecta. Estaba libre. Lo primero que hice fue pagarle a Esteban sus honorarios. Cuando le entregué el cheque por 1.240.000 pesos, él me miró con una sonrisa que valía más que todo el dinero del mundo. «Señora Gómez, ha sido un honor trabajar con usted. Esteban, usted me devolvió más que mi dinero. Me devolvió mi dignidad». Después salí del despacho y caminé por las calles del centro de Guadalajara, con una sensación que no había experimentado en décadas. No tenía prisa por llegar a ningún lado. No tenía que rendirle cuentas a nadie. No tenía que pedir permiso ni explicar mis decisiones. Era una mujer libre de 61 años, con casi 5 millones de pesos en el banco y todo el tiempo del mundo para decidir qué hacer con el resto de su vida. Mi primera decisión fue buscar mi propio hogar. Durante 2 semanas recorrí departamentos y casas pequeñas en diferentes colonias de Guadalajara. Algunos agentes inmobiliarios me trataban con condescendencia cuando llegaba sola, asumiendo que una mujer mayor no tendría la capacidad económica para comprar propiedades decentes. Pero cuando vieron que podía pagar de contado, sus actitudes cambiaron dramáticamente. Finalmente, encontré lo que buscaba: un departamento en el 10º piso de un edificio moderno en la colonia americana, con vista panorámica a la ciudad y lo suficientemente amplio para una persona sin ser demasiado grande para mantener. Tenía 2 recámaras, una sala con ventanales enormes, una cocina integral moderna y, lo más importante, una terraza donde podía poner todas las plantas que quisiera. El día que firmé las escrituras,
El notario me felicitó. «Es usted una mujer muy afortunada, señora Gómez». «No», le dije. «Soy una mujer muy trabajadora que finalmente está recibiendo lo que se merece». La mudanza a mi nuevo departamento fue completamente diferente a aquella horrible mañana cuando sacaron mis muebles de mi antigua casa. Esta vez, yo elegí cada pieza de mobiliario. Visité tiendas que nunca había podido permitirme. No para comprar lo más caro, sino para comprar exactamente lo que me gustaba. Compré un sillón de color azul cielo, porque siempre había querido uno de ese color, pero nunca me había atrevido. Compré una mesa de comedor de madera maciza para 4 personas, aunque viviera sola, porque me gustaba la idea de tener espacio por si algún día quería invitar amigas a comer. Compré una cama king size con un colchón tan cómodo que las primeras noches me despertaba sorprendida de lo bien que había dormido. Pero lo más importante que compré fue una máquina de coser nueva. No porque necesitara trabajar, sino porque coser había sido mi pasión durante 40 años, y no estaba dispuesta a renunciar a ella solo porque ahora tuviera dinero. La nueva Singer era un modelo digital con funciones que ni siquiera sabía que existían. Pasé días leyendo el manual y aprendiendo a usarla, sintiendo la misma emoción que una niña con un juguete nuevo. Un mes después de mudarme, doña Carmen vino a visitarme. Cuando entró al departamento, se quedó parada en la puerta con la boca abierta. «¡Ay, Bárbara! Esto es hermoso. Ven, te enseño todo». Le mostré cada rincón de mi nuevo hogar con el orgullo de alguien que había ganado cada metro cuadrado con sudor y lágrimas. Cuando llegamos a la terraza, donde había puesto macetas con bugambilias, geranios y hierbabuena, doña Carmen se sentó en una de las sillas nuevas y suspiró. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?» «¿Qué?» «Que por primera vez desde que te conozco, veo que estás viviendo para ti. No para tu hijo, no para tus nietos, no para nadie más. Para ti». Tenía razón. Durante 60 años, cada decisión que había tomado había sido pensando en otras personas. ¿Qué era lo mejor para mi esposo? ¿Qué era lo mejor para Álvaro? ¿Qué era lo más conveniente para mi familia? Por primera vez en mi vida, estaba tomando decisiones pensando únicamente en lo que me hacía feliz a mí, y resultó que había muchas cosas que me hacían feliz y que nunca había tenido la oportunidad de descubrir. ¿Cómo viajar? Una tarde, mientras hojeaba una revista en el salón de belleza donde me había hecho un corte de cabello nuevo, vi un anuncio de viajes para personas de la tercera edad. Grupos pequeños que visitaban destinos dentro de México con guías especializados y horarios relajados. Nunca en mi vida había viajado por placer. Los únicos viajes que había hecho habían sido para visitar familiares enfermos o para acompañar a Álvaro a sus eventos importantes. Pero ahora podía viajar a donde quisiera, cuando quisiera, por el tiempo que quisiera. Mi primer viaje fue a Oaxaca. 5 días conociendo la ciudad, los mercados, las iglesias, probando comida que nunca había imaginado. Viajé con un grupo de 12 personas, todas mayores de 50 años, todas con historias interesantes que contar. Conocí a Elena, una maestra jubilada de 58 años que había decidido recorrer todo México después de divorciarse de un marido que la había hecho sentir invisible durante 30 años. Conocí a Roberto, un contador de 65 años que había perdido a su esposa por cáncer y que viajaba para honrar los sueños que habían tenido juntos, pero que nunca habían podido cumplir. Por las noches, después de las cenas grupales, nos sentábamos en el patio del hotel a platicar y descubrí que mi historia no era única. Había muchas personas que habían pasado décadas viviendo para otros y que en algún momento habían decidido que merecían vivir para sí mismas. «La libertad», me dijo Elena una noche mientras tomábamos café de olla, «no tiene edad. Puede llegar a los 20 o a los 80. Lo importante es reconocerla cuando llega y no desperdiciarla». Cuando regresé de Oaxaca, algo había cambiado en mí. No solo había disfrutado el viaje, había descubierto que podía ser feliz estando sola, que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirme completa. Decidí inscribirme en clases de pintura en acuarela en el Centro Cultural de mi colonia. Siempre me había gustado el arte, pero nunca había tenido tiempo ni dinero para explorarlo. La maestra,
una mujer de mi edad llamada Patricia, me recibió con una sonrisa. ¿Alguna vez has pintado? Solo paredes, le dije, y ambas nos reímos. Perfecto. Entonces no tienes vicios que corregir. Durante las primeras clases, mis pinturas se veían como las de una niña de 5 años. Los colores se corrían, las formas quedaban deformes. Nada se parecía a lo que quería representar, pero no me importaba. Por primera vez en mi vida, estaba haciendo algo solo por el placer de hacerlo, sin presión de que el resultado fuera perfecto o útil para alguien más. Después de 2 meses, pinté mi primera acuarela decente. Un paisaje de Oaxaca basado en las fotos que había tomado durante mi viaje. Cuando Patricia la vio, sonrió. «Bárbara, esto es hermoso. Tienes talento natural». «¿De verdad?» «De verdad. Pero más importante aún, tienes pasión». Y la pasión se nota en cada pincelada. Esa noche, colgué mi primera pintura en la pared de mi sala, al lado de una fotografía mía en Oaxaca, donde salgo sonriendo frente a la catedral. En la foto se ve a una mujer de 61 años con corte de cabello moderno, ropa nueva que eligió porque le gustó, y una sonrisa que sale desde el alma. Esa mujer era yo, pero también era alguien completamente nuevo. Era la mujer que había estado escondida durante décadas debajo de las expectativas de otros, debajo del peso de las responsabilidades familiares, debajo del miedo a decepcionar o a quedarse sola. Era la mujer que finalmente había aprendido que estar sola y estar abandonada eran 2 cosas completamente diferentes. Una noche, mientras cenaba en mi terraza viendo el atardecer sobre Guadalajara, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Bueno? ¿Abuela? Mi corazón se detuvo. Era la voz de Camila, mi nieta. Camila, ¿cómo conseguiste mi número? Lo busqué en el directorio. Abuela, necesito verte. Durante un segundo, todas mis defensas se desplomaron. La abuela que había sido durante años quería decir que sí inmediatamente, que viniera cuando quisiera, que todo estaba perdonado. Pero la mujer nueva que había nacido en estos meses fue más cautelosa. ¿Por qué, Camila? Porque te extraño. Porque todo está mal en mi casa desde que papá perdió el dinero. Porque mis padres están peleando todo el tiempo y yo solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Tu papá te pidió que me llamaras? Hubo una pausa larga. No exactamente. Pero abuela, él está muy mal. Está bebiendo mucho y mamá dice que van a divorciarse y... Camila, la interrumpí suavemente. Yo te amo. Siempre te voy a amar. Pero no puedo resolver los problemas de tus padres. Ellos tomaron decisiones y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Pero abuela, mi amor, cuando tú seas mayor y quieras tener una relación conmigo basada en el cariño real, no en solucionar problemas de dinero, yo voy a estar aquí. Pero hasta entonces, necesito que respetes mi decisión de mantenerme alejada de esa situación. Colgué el teléfono con el corazón roto, pero con la certeza de que había hecho lo correcto. Los nietos que me amaran de verdad encontrarían la manera de tener una relación conmigo sin pedirme que regresara a ser la víctima de sus padres. Los que no, eventualmente entenderían cuando fueran mayores. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama king size, en mi departamento pagado, en mi nueva vida construida con mi propio esfuerzo y dignidad, me miré una vez más en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era una víctima, era una sobreviviente, era una mujer libre, y era, por primera vez en 61 años, completamente mía. 6 meses después, mientras desayunaba en mi terraza viendo amanecer sobre Guadalajara, recibí una carta que no esperaba. El sobre llevaba mi nombre escrito con la letra cuidadosa de alguien que había aprendido caligrafía en la escuela de monjas, igual que yo. Era de Santiago, mi nieto menor. Querida abuela Bárbara, comenzaba la carta. Cumplí 18 años la semana pasada, y mis padres me dijeron la verdad sobre lo que pasó contigo. No toda la verdad, estoy seguro, pero suficiente para entender que te hicieron algo muy malo. Mis manos temblaron ligeramente mientras seguía leyendo. Quiero que sepas que yo no sabía nada. Pensé que tú habías decidido alejarte de nosotros porque ya no nos querías. Papá nos dijo que habías cambiado, que te habías vuelto amargada y que era mejor no molestarte. Nunca nos dijo que él te había robado tu casa.
Dejé la carta sobre la mesa por un momento para secarme las lágrimas que comenzaban a nublar mi vista. Conseguí tu dirección a través de una amiga que trabaja en los juzgados. Sé que tal vez no quieras verme porque soy hijo de papá, pero también soy tu nieto. Y quiero conocer a la abuela que fue valiente suficiente para defenderse cuando nadie más la defendía. No espero que me perdones por no haberte buscado antes. Solo espero que me des una oportunidad de conocerte sin todo el drama familiar de por medio. Si quieres verme, estaré en el café Starbucks de Chapultepec este domingo a las 4 de la tarde. Voy a estar ahí 2 horas esperándote. Si no vienes, voy a entender que necesitas más tiempo. Te ama, tu nieto Santiago. Ese domingo, a las 4 en punto, entré al Starbucks de Chapultepec. Santiago estaba sentado en una mesa del rincón, pero tardé un momento en reconocerlo. El niño flaco y tímido que recordaba se había convertido en un joven alto y serio, con los ojos inteligentes de su abuelo y una expresión madura que no correspondía a sus 18 años. Cuando me vio, se levantó inmediatamente. Abuela. No corrió hacia mí como hacía cuando era pequeño. Se acercó despacio, con respeto, como si entendiera que nuestra relación tendría que construirse de nuevo desde cero. Hola, Santiago. Nos sentamos uno frente al otro, y durante los primeros minutos, ninguno de los dos supo qué decir. Finalmente, él rompió el silencio. Te ves diferente. No sé cómo explicarlo. ¿Más fuerte? Me siento diferente. Quiero pedirte disculpas por todo. Por no haberte buscado, por haber creído las mentiras de papá, Santiago, lo interrumpí suavemente. Tú tenías 17 años cuando pasó todo esto. No tenías ninguna responsabilidad en las decisiones de los adultos. Pero podría haberte llamado. Podría haber preguntado más. Mijo, los podría haber. No sirven de nada. Lo que importa es que estás aquí ahora. Pasamos 3 horas platicando. Me contó sobre la escuela, sobre sus planes de estudiar ingeniería, sobre cómo las cosas habían cambiado en su casa después de que Álvaro perdió el dinero. Me contó que sus padres ya casi no se hablaban, que Camila había comenzado a tener problemas en la escuela, que él había tenido que conseguir un trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos. Papá bebe mucho ahora, me dijo, mirando su café en lugar de mirarme a mí. Dice que todo es culpa tuya, que lo arruinaste con tus abogados. Pero yo creo que él se arruinó solo. No le dije que tenía razón, aunque la tenía. Ese era un descubrimiento que tendría que hacer por sí mismo. ¿Y tú cómo estás, abuela? ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, Santiago. Estoy en paz. Cuando nos despedimos, él me preguntó si podía volver a verme. Siempre que quieras, le dije, pero con una condición, que sea porque tú quieres estar conmigo. No porque sientes obligación familiar o porque alguien te pidió que vinieras. ¿Y si quiero venir solo porque me gusta platicar contigo? Entonces me encantaría verte las veces que quieras. Desde entonces, Santiago viene a visitarme cada 2 semanas. Nunca me pide dinero, nunca me trae mensajes de su papá, nunca trata de convencerme de que perdone o de que regrese. Simplemente viene a tomar café, a contarme de su vida, a preguntarme sobre la mía. Me ha acompañado a algunas de mis clases de pintura. Ha venido conmigo a ver exposiciones en el museo. Una vez hasta fuimos juntos a Puerto Vallarta en uno de mis viajes grupales. Es, por primera vez en mi vida, una relación familiar basada en el cariño genuino y no en la obligación o la necesidad. Hace 2 semanas, mientras pintaba en mi terraza, escuché que tocaron el timbre. Cuando abrí la puerta, me encontré con Camila. Tenía 17 años y se veía exactamente como yo a su edad, asustada, perdida, pero tratando de aparentar fortaleza. Hola, abuela. Hola, Camila. ¿Puedo pasar? Le serví agua de Jamaica y nos sentamos en mi sala. Durante varios minutos, ella solo miró alrededor, observando mis plantas, mis pinturas, mi casa nueva. Te ves feliz, me dijo finalmente. Lo soy. Santiago dice que has cambiado mucho, que ya no eres la misma abuela de antes. No, no soy la misma. ¿Nos odias? ¿A Santiago y a mí? La pregunta me partió el corazón. Camila, yo nunca podría odiarlos. Ustedes son mis nietos, pero ya no voy a permitir que me usen o me manipulen, sin importar quién lo haga.
¿Ni siquiera si soy yo? Ni siquiera si eres tú. Ella asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Papá dice que si regresas y retiras la demanda, todo puede volver a ser como antes. Camila, no hay demanda que retirar. Ese caso ya se cerró. Y no, nada puede volver a ser como antes. Porque yo ya no soy la misma persona de antes. ¿Pero podrías perdonarnos? ¿Algún día? No hay nada que perdonar de tu parte. Tú eras una niña cuando pasó todo esto. En cuanto a tu papá, hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Él sabe dónde encontrarme si algún día quiere pedirme perdón de verdad. Pero Camila, ese perdón no incluiría regresar a ser la persona que era antes. Camila se fue esa tarde sin promesas de mi parte, pero también sin reclamos. Entendía, creo, que las relaciones tienen que ganarse con acciones, no con palabras bonitas o chantajes emocionales. Anoche, mientras cenaba en mi terraza favorito, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida durante estos 8 meses. Ya no era la mujer que firmaba papeles sin leer por confiar ciegamente. Ya no era la mujer que trabajaba doble turno para financiar los caprichos de otros. Ya no era la mujer que se conformaba con las migajas emocionales que otros decidían darle. Era una mujer que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia, que había descubierto que estar sola puede ser liberador en lugar de aterrador, que había entendido que el respeto se exige, no se ruega. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Elena, mi amiga de los viajes, invitándome a acompañarla a Chiapas el mes que viene. Hay un lugar increíble llamado San Cristóbal de las Casas. Dicen que es mágico. Me encantaría ir. Perfecto. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de viajar contigo, Bárbara? ¿Qué? Que eres una mujer que sabe disfrutar de su libertad sin pedirle permiso a nadie. Después de colgar, me quedé pensando en esas palabras. Elena tenía razón. Había aprendido a disfrutar de mi libertad sin pedirle permiso a nadie. Ni a mi hijo, ni a mis nietos, ni a la sociedad que espera que las mujeres de mi edad se conformen con ser invisibles y agradecidas. Esta mañana, mientras escribía en el diario que comencé a llevar después de mudarme, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en mi vida, cuando pienso en el futuro, no veo obligaciones ni sacrificios. Veo posibilidades. Veo viajes a lugares que aún no conozco. Veo pinturas que aún no he creado. Veo libros que aún no he leído. Veo relaciones que aún no he construido. Veo una mujer de 61 años que finalmente entendió que la vida no se acaba cuando los hijos se van, o cuando las traiciones llegan. La vida se renueva cuando decides que mereces algo mejor. Ayer, mientras caminaba por el centro de Guadalajara, me crucé con una mujer de mi edad que caminaba con la cabeza agachada, cargando bolsas pesadas que claramente le dolían en las manos. Algo en su postura me recordó a la mujer que había sido hace 8 meses, cansada, resignada, invisible. Me acerqué a ella. «Disculpe, señora, ¿necesita ayuda?» Ella me miró sorprendida, como si no estuviera acostumbrada a que extraños se preocuparan por ella. «No, gracias. Ya estoy cerca de mi casa». «¿Estás segura? Esas bolsas se ven muy pesadas». Por un momento, vi lágrimas en sus ojos. «En realidad», dijo, «hace años que nadie me pregunta si necesito ayuda». La ayudé a cargar sus bolsas hasta su casa. Durante el camino, me contó que vivía sola desde que su esposo murió, que su única hija se había mudado a Estados Unidos y que a veces pasaban semanas sin que nadie le dirigiera la palabra. Cuando llegamos a su puerta, le di mi número de teléfono, por si algún día quiere tomar un café y platicar. ¿De verdad? De verdad. Todas las mujeres de nuestra edad merecemos tener amigas que nos entiendan. Una semana después, fuimos juntas al mercado de San Juan de Dios. La semana siguiente, la invité a mi clase de pintura. El mes que viene conmigo y con Elena a Chiapas. Su nombre es Rosa, y está descubriendo a los 65 años que nunca es tarde para hacer amigas nuevas y aventuras nuevas. Porque esa es la lección más importante que he aprendido en estos meses. No importa la edad que tengas, no importa cuánto tiempo hayas perdido siendo la persona que otros querían que fueras, siempre es posible renacer. Siempre es posible comenzar de nuevo. Siempre es posible exigir el respeto que mereces. No es egoísmo,
Es supervivencia. No es venganza. Es justicia. No es soledad. Es libertad. Y si estás escuchando esta historia y sientes que algo te resuena, si reconoces en mis palabras tu propia vida o la de alguna mujer que conoces, quiero hacerte una pregunta. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida a la mía o conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que no estás sola, que no es tarde para cambiar, que mereces respeto, amor verdadero y libertad. Comenta abajo tu respuesta. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo. Porque todas las mujeres, sin importar su edad, merecen una segunda oportunidad de ser felices.